¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta comunidad. Estos días hemos sido testigos y lo hemos profundizado aquí con ustedes sobre el tema de los medios de comunicación y del periodismo en este proceso electoral que vive en nuestro país, pero también en todo este sexenio de Andrés Manuel López Obrador que ya entró a su parte final con la inauguración del Tren Maya. Y vaya que se ha visto una situación totalmente polarizada, totalmente radical, en donde priva mucho el interés económico y el interés personal. Si tú como periodista no golpeas literalmente al presidente, no eres mercenario de la información, de inmediato se te cataloga de chairo, de inmediato se te cataloga de defensor a ultranza de la cuarta transformación. Y esto particularmente proviene de este grupúsculo de informadores y de periodistas, porque ustedes me han dicho, oye, pero tal personaje no es periodista. Hay buenos y malos periodistas, ¿no? Y en este grupúsculo hay muchos que efectivamente son malos periodistas, quienes durante muchos años se dedicaron a vender este concepto de que ellos eran los líderes de opinión, los únicos que tenían la voz cantante, que lograron que su narrativa penetrara en diversos sectores, diversas capas de la sociedad y sobre todo que se popularizara a tal grado que personajes como López Dóriga, por ejemplo, fueron llamados el teacher. Víctor Trujillo, a través de su personaje Broso, fue visto como disruptor porque le ponía apodos a Enrique Peña Nieto. El caso de Carlos Loret de Mola, lo veían como un periodista de gran manufactura, sobre todo el rostro joven en su momento y que avanzaba de manera constante hacia un periodismo de investigación cuando en su vida llevaba a cabo entrevistas de investigación. Y así podemos ir viendo a diversos personajes quienes aprovecharon precisamente esta circunstancia para colocarse como los grandes dominadores del espectro, tanto radioeléctrico como de la prensa. Y ese mismo grupo, con sus honrosas excepciones, es el que constantemente se ha dicho perseguido político y ha lanzado golpe tras golpe tras golpe en contra del presidente de la República, sin ningún tipo de rigurosidad en la mayoría de las ocasiones y llevados más por el estómago o bien por los intereses de las empresas para las cuales trabajan y que de una u otra manera quieren cobrar factura en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador por el tema principalmente del dinero. El hecho de que no se les haya dado las cantidades que dio Enrique Peña Nieto generó mucha inconformidad en dueños de medios de comunicación, quienes acostumbrados a utilizar sus medios como una forma de extorsión, como un brazo chantajista en contra de autoridades para conseguir lo que querían, pues mantuvieron esta práctica pensando que les iba a redituar de una u otra forma. Eh, Se dieron cuenta que había que sabotear la mañanera o que había que dinamitar la mañanera sin entender este concepto comunicacional que planteaba el propio presidente de la República y que ya tenía un antecedente cuando él era jefe de gobierno. Pensaron que a punta de periodicazos era posible, ¿no? De una u otra manera, dañar precisamente esta conferencia. Hablar de forma denostativa de la misma, querer ubicar todo esto como una especie de púlpito en donde López Obrador habla y habla y habla sin decir absolutamente nada. Era parte precisamente de toda esta estrategia, pero dejaron de lado, por supuesto, un factor clave, que es la credibilidad. La credibilidad que tiene López Obrador, que tiene la mañanera, está muy por encima de la que puede tener un López Dóriga, o puede tener un Loret de Mola, o puede tener un Riva Palacio, o puede tener un Alemán, o puede tener cualquier persona que de repente aparezca en un medio de comunicación y que le jales tantito el hilo y te enteres que anteriormente, pues mentía para ganar una buena cantidad de dinero, protegiendo, legitimando acciones como las de Felipe Calderón durante su sexenio en la mal llamada guerra contra las drogas, o el propio Enrique Peña Nieto, al que quisieron poner como el gran reformador de este país. Yo recuerdo perfectamente dos eventos con estos dos personajes en donde la prensa estuvo involucrada y donde la prensa impulsó precisamente y buscó legitimarlos. El caso del acuerdo con Calderón para no hablar de violencia, el cual lo hemos analizado ya en otras oportunidades, y que realmente era acallar a la sociedad
que era la principal víctima y el principal blanco de este criminal que es Calderón, con base en su necropolítica, pero había que acallarla, había que vender el concepto, por supuesto, de que se estaba luchando para controlar el país y para que la gente no padeciera esa violencia. Fíjese usted lo perverso, ¿no? De la narrativa que encabezaron varios medios de comunicación, particularmente Televisa y Televisión Azteca, en el sentido de decirte, yo estoy llevando a cabo, estoy apoyando un gobierno que te va a rescatar de la problemática de violencia, pero no te voy a escuchar, porque si te escucho, tú vas a denunciar que lo que está haciendo ese gobierno es todo lo contrario. Porque la guerra contra las drogas de parte de Calderón fue la profundización de una estrategia securitaria por parte de los Estados Unidos para el despojo de capital y que tenía como punto central criminalizar, por supuesto, la pobreza como parte precisamente de una estrategia, de un método de neoliberalismo, del cual ya lo hablábamos anteriormente, y que plantea abiertamente la economía criminal. Entonces, me parece que ese fue uno de los momentos más perversos que yo he visto de parte de los medios de comunicación, cuando decidieron ser sordos, completamente mudos a la desgracia que sabían que estaba existiendo, que sus corresponsales les decían, que se les contaba abiertamente qué era lo que hacían los integrantes de los cárteles, a quienes les respondían, qué hacían los soldados, qué hacían las agencias norteamericanas, cómo se estaba atacando al pueblo, y aún así se decidieron a no escuchar, así de sencillo, por órdenes obviamente de los empresarios. Muy pocos mantuvieron, ¿no? La información, muy pocos mantuvieron realmente el flujo de la misma. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, cuando lo quieren legitimar como el gran reformador, es decir, estamos hablando de reformas que despojaron al país, como por ejemplo la eléctrico-energética, despojaron al país de recursos naturales, achicaron el Estado, fortalecieron una élite, mantuvieron esta tendencia de la economía criminal. Y había gente capaz de normalizar esto en los medios de comunicación. Lo hemos dicho, entiendo la postura de los dueños, pues son parte de esa élite, pero tú como comunicador, de verdad tenías que cuidar mucho lo que pensabas. No era solamente ese pretexto, yo recibía órdenes, porque todos hemos recibido órdenes a través de nuestra trayectoria de una u otra manera. Y hay quienes decidimos en un momento dado no hacer ciertas cosas, y hay quienes sí la hacen. Y claro que les va muy bien, por supuesto, al hacerlas. Y puede ser muy cuestionable, pero es válido para esa persona. Lo que no es válido es que nos quiera venir a decir que son ellos adalides de la democracia, ¿no? Y que toda la vida han luchado por la libertad, cuando eso es una gran, pero gran mentira. Y ese tipo de ejemplos me llevan a lo que ha pasado esta semana en México, a lo que ha pasado en torno precisamente a la mañanera, a lo que ha pasado en torno a estas disputas sobre el tipo y metodologías de hacer periodismo. Y es que a final de cuentas, al existir la mañanera, se acabó la influencia de los periodicazos. A esos medios les cree quienes les quiera creer y los que por lo regular les creen. Es decir, no va a ser algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que cambie en cuestión de audiencias. Entonces sí fueron nulificados. Y la mañanera te da este ejemplo del toma y daca, dime y direte con el presidente de la República, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero también, por supuesto, te ayuda a entender un poco más cómo tenemos que empezar a entender la comunicación hacia el poder. Yo se los he dicho en otras ocasiones, para mí ha habido abusos, ha habido exageraciones, se ha caído en equivocaciones también. No estoy a favor de la sección de la señorita Vilchis, ni mucho menos, no me gusta esa sección, pero porque lo he dicho, creo que con López Obrador respondiendo, debatiendo, platicando, informando es más que suficiente. Pero también creo que como comunicadores muchas veces tenemos que dejar de mitificar al poder presidencial, cuestionar al poder presidencial, porque ese es nuestro trabajo. Pero además del poder presidencial, al poder económico, al poder militar, al poder criminal. Porque de otra manera, cuando tú te centras solo en una figura, en ese instante estás siendo un golpeador. Nada más. Es lo único que estás haciendo. Y nos topamos entonces con personajes como la propia Beatriz Pajés y otros más, por supuesto, que la han respaldado, que buscan a través de la confusión histórica, ¿no? Perpetuar precisamente sus privilegios, pero manipulando, como lo hicieron esos otros medios, y por eso los planteaba, la verdad a su interés. Es decir, Beatriz Pajes habla del combate a un régimen totalitario, dice.
del combate a un régimen que va en contra de las libertades. Y lo hace a través de una revista que censuró información, que manipuló información, que manejó información a favor precisamente del Partido Revolucionario Institucional y a favor de intereses empresariales y fácticos. Entonces, además de la enorme hipocresía que significa esto, lo estás haciendo públicamente, nadie te está censurando. ¿De qué pérdida de interés de derechos me estás hablando? ¿De qué habla Ricardo Alemán cuando dice que lo quieren censurar? Se la pasa mentando en la madre del presidente. ¿De qué habla Carlos Loreto Broso en sus programas? ¿No? Cuando hablan un tirano y un autoritario y demás. Si son ellos todo el día, pueden salir 40 veces al día diciendo cosa y media. Entonces, vivimos una época en la cual el medio de comunicación, lamentablemente, yo se los he dicho a ustedes, para mí el periodista no tiene, no tiene por qué ser objetivo. No, no, yo no creo en la objetividad periodística, por las razones que les he esgrimido en otras oportunidades. Pero, pero sí creo en la rigurosidad, sí creo en la honestidad y sí creo en la transparencia de cada uno de tus actos. Y me parece que es ahí precisamente en donde se está fallando en materia informativa, porque estos grandes medios están utilizando nuevamente la noticia como una forma de buscar el poder y no la noticia como una forma de denunciar e informar en beneficio precisamente de una población. Lo vimos en el caso precisamente de Beatriz Pajés y muchas veces lo vemos en el caso de los reportajes. Ya lo comentamos en la semana, reportajes de latinos, tú los analistas y muchos de ellos dejan que desear enormidades. Es un reportaje de Nancy Flores y la verdad de las cosas no tienes más que aplaudirle por la rigurosidad con la cual está llevando a cabo su trabajo. El propio Sósimo Camacho, ambos de contralínea. Y no se trata de simpatías o antipatías, se trata simplemente de que analices precisamente los trabajos de ambos. Y algo muy cierto que señaló Nancy Flores, se trata de cuestionar a todo el aparato, a todo el sistema simplemente, porque de esa manera vamos a poder ahora sí denunciar dónde están realmente los problemas de fondo y no solamente lo cosmético, porque cuántas veces hemos cambiado de presidente de la República y el problema es igual, porque lo que hay que cuestionar es un sistema. Esa es la realidad de las cosas. Y eso es lo que muchos periodistas hacen, cuestionar precisamente ese sistema. Y cuando se cuestiona, entonces esos poderes fácticos que han erosionado el Estado y que son los grandes responsables de ese sistema, llegan y van a atacar con todo, tachando a esos periodistas de ser protectores del gobierno federal. Por supuesto que hay gente, periodistas también, que son totalmente, así como hay periodistas golpeadores, hay periodistas porristas. Eso es un hecho. Y yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Para mí me parece que ambas posturas es su problema, no soy nadie para juzgarlas, pero sí creo que a final de cuentas son ustedes los que deciden quién está hablando, cómo y por qué estás hablando. Y eso es lo maravilloso desde mi punto de vista de las redes sociales, de las plataformas que nos permiten conocer su intención, que nos permiten conocer, por supuesto, su forma de pensar y que nos permiten darnos cuenta y medir realmente el calibre del trabajo que uno está realizando. Gracias por acompañarnos esta semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Aquí Luca y yo, ya lo sabe, pulgar arriba si les gustó el video. Si no les gustó, de todas formas, compártanlo, por supuesto, a sus amistades, bueno, más bien dicho, a sus enemigos, ¿no? Si no les gustó, denle por favor a la campanita, denle también, por supuesto, en la suscripción y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer esto de llevarles este tipo de comentarios. Hablado de el buen Luca, este fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.